Perfecto, ahí está. Estoy grabando la pantalla. Em, Bien, perdón, antes de seguir, ya te doy, hermano, la palabra. Gracias, Lilian, por todo. Hago público mi agradecimiento de tu colaboración en todo lo que es el curso y aguantarte ser enlace junto con Paulo, que gracias a ustedes estamos pudiendo llevar esto adelante. Ahora sí te escuchamos, hermano. Sí, 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 gracias. Sí. Ya te hago una introducción en 2 minutos y te trato de echar luz. Un tema súper teórico, pero súper interesante. Yo cada vez le encuentro más el jugo a esta materia, a este tema, perdón. Eh, un curso en un ataque de sincericidio, les dije, vayan estudiando estos temas que dentro de poco se viene una reforma a la Constitución y tenemos que manejar fuertemente estos temas, aparte de todos los otros. Y le di un ataque de sincericidio por un sincericidio porque vino una alumna muy, muy angustiada a preguntarme cuándo era la reforma que ella se iba a poner a estudiar urgentemente. Y no, le digo, lo digo nomás yo, me parece que va a ser así. En algún momento se dará la situación en el país como para llevar adelante reformas a la Constitución y no hay que tenerle miedo tampoco a introducir reformas en nuestra Carta Magna siempre con la idea de incrementar para mejor y más derechos de todas las personas. Así que, bueno, este tema va por ahí. Les hago una introducción que no estaba en la audioclase y les cuento un poquito por arriba todo lo que es el concepto de poder constituyente, distinguirlo. Vamos a ver según qué autores hay distinción de poder constituyente o no. Y hagamos una pequeña introducción de lo que es y qué implica cuando hablamos de poder constituyente. ¿Sí? En toda duda que surja o no, que no quede aclarada, lo que ya háganmela con mayor precisión y ahí entonces me enfoco en la duda y trabajamos desde ahí. ¿Sí? Buenísimo. Bien. Una cosita antes de continuar es que si se llega a cortar, inmediatamente organizo otra reunión y nos conectamos todo de nuevo. ¿Sí? Perfecto. Lo primero que vamos a trabajar y vamos a empezar a definir cuando hablamos de poder constituyente es la importancia del tema. Eh, y vamos a advertir que, así como decíamos en la unidad 2 que el poder crea el derecho, pero a su vez el derecho lo institucionaliza, tiende a legitimarlo y es una garantía contra el poder, vamos a verlo de lleno cómo se da en la práctica y en la instrumentación del poder constituyente, ya sea en 1853-60 en Argentina y en cada una de sus reformas que las estudiamos en la segunda parte, vamos a ver justamente con mucha fuerza esta situación, este tema, este tópico que es la relación poder y derecho. Lo van a ver con más fuerza que nunca y es el ejemplo claro donde ustedes pueden advertir cómo se da en la realidad la relación entre el poder y el derecho. ¿Sí? Por el amor de Dios. Cierren los micrófonos, por favor. Bueno, parece que está solucionado. Entonces, lo primero que vamos a ver es la importancia de y la puesta en práctica
y la concreción de este tema tan teórico que es la relación poder-derecho, como vamos a ver un ejemplo concreto, ya sea en el dictado, en la sanción de la Constitución originaria en el año 1853, como en sus sucesivas reformas que se dieron en la Argentina. Ahora, fíjense, en la segunda cuestión que vamos a tener en cuenta en este tema es justamente eso. Esta clase es una clase que tiene su eje en la parte de teoría constitucional, pero va a tener una segunda parte en donde vamos a estar haciendo referencia a lo que es ciencia constitucional. Entonces vemos también como un ejemplo concreto de lo que en un momento definíamos, en la primera clase definimos lo que es teoría constitucional y lo que es ciencia. Y para mayor precisión, cuando estudiemos los conceptos teóricos de corte universal que rigen la teoría del poder constituyente, vamos a estar en teoría constitucional. ¿Sí? Entonces, cuando hablemos de nuestros doctrinarios, cuando hablemos ya hicimos mención a Montesquieu con su división de poderes, o al abate de Sieyès, en donde él elabora toda una teoría del poder constituyente, vamos a ver cómo estos pensadores propios de temas de la teoría constitucional van a ser aplicados después estos temas en nuestro sistema y qué incidencia tienen en la redacción del artículo 30, que fue incorporado ya con la reforma, con el dictado de la primera Constitución, pero después cómo va a ir funcionando en la práctica, en la praxis, en las sucesivas reformas de la Constitución que se van dando, ¿sí? Eso es en la segunda parte, cuando vemos competencia, reforma, así lo llamamos nosotros en esta clase y en el programa. ¿Sí? Se advierte el corte en donde va la teoría y hasta dónde empieza lo que es ciencia constitucional. Fíjense en la proyección que tiene del PowerPoint que les mandé, una placa azul en donde dice competencia, reforma, artículo 30. Bien marcada la diferencia entre un tema y otro. Ahora entienden por qué la diferencia y marcar un límite desde ese punto, ¿o no? Ahí vamos a empezar a ver ciencia constitucional, cómo aplicamos los conceptos de corte universal en nuestro sistema. Y hacemos un análisis de nuestro artículo 30. ¿Sí? Vayan dándome like porque me cuesta mucho dar clases hablando solito en mi casa y no poder verlos a todos. Y cualquier pregunta me la hacen. Entonces decimos, es un tema que va a estar con fuerte incidencia y nos va a ejemplificar lo que es poder y derecho. Es un tema que nos va a marcar el límite y que podemos advertir concretos, casos concretos, lo que es teoría y lo que es ciencia constitucional. Vamos a través del análisis de los fallos, me avisa Zoom que nos extiende el plazo, les agradecemos. Decía, vamos a ver la importancia de las normas que rigen el proceso de reforma, porque cuando veamos la discusión que se dio entre Quiroga Lavie, Vidar Campos y la doctora María Elisa Carrió, vamos a advertir la importancia de las normas del artículo 30. ¿Son orientativas? ¿Limitan? ¿No limitan? ¿Cómo funciona esto? No olvidar cuando hagan sus lecturas del fallo Schifrin, que es el último fallo que refiere a reforma constitucional en Argentina, está en juego esto, la importancia de las normas que determinan cómo debe reformarse la Constitución. Hay una situación muy particular también que vamos a destacar, que es que
En el año 47 se lleva a cabo una reforma constitucional, la denominada reforma peronista, para llamarla, se le pone ese nombre. Fue impulsada del gobierno del presidente Perón y fue dejada sin efecto esta constitución, perdón, en el año 49, fue dejada sin efecto esta constitución por un golpe de Estado. ¿Sí? Fíjense la paradoja que vamos a encontrar acá, en donde un golpe de Estado, un gobierno ilegítimo e ilegal, ilegítimo, bueno, podemos discutirlo, pero ilegal sobre todo, ilegal en su forma de acceder al poder e ilegal en su forma de ejercer el poder en Argentina, lo que dice es, vamos a dejar sin efecto la reforma constitucional llevada adelante por el gobierno de Perón, un gobierno democrático, porque no siguió las reglas del artículo 30. La mayoría exigida se realizó sobre la de los miembros presentes y se tendría que haber sido sobre la totalidad de los miembros o la totalidad de los miembros en función. Entonces le decían, fíjese la paradoja que un gobierno de facto cuyo principal característica es el no respeto a las normas, deja sin efecto una reforma constitucional por falta de apego de quienes llevaron adelante el proceso de reforma a las normas del artículo 30. ¿Sí? Argentina, en su máxima expresión. Bueno, y en la segunda parte lo que vamos a ver de modo muy interesante, sí, dice una compañera de ustedes si fue un error de interpretación. Fue una forma de interpretar el artículo, justamente. Sí, 100% Flores, es así. Bueno, y lo que tiene interesante también este tema de ver poder constituyente, poder constituido, y la segunda parte sobre todo es que vamos a advertir y hacer un estudio de cuáles fueron las reformas constitucionales de Argentina y cómo fue evolucionando este concepto y cómo fueron aplicándose los conceptos de la teoría constitucional, es decir, esos conceptos de corte universalista, cómo se van realizando y concretizando en nuestro país. Fíjense que la reforma peronista lo que hizo fue incorporar el socialismo, un estado de bienestar en la Argentina, que es un concepto propio del constitucionalismo social, que lo estudiamos como la segunda etapa del constitucionalismo, y cómo a través de esa reforma se incorporan y se sanciona una constitución que basada fuertemente en estos principios, esencialmente en los principios. A tal punto que en el año 57, con el golpe de Estado cívico-militar, se deja sin efecto la reforma entera, se vuelve al 1853-60, pero se reforma, lo único que se reforma y se incorpora es entero el artículo 14 bis, ¿sí? En donde se reconocen expresamente en Argentina los derechos sociales en la Constitución Nacional y toda la implicancia que ello va a tener para el resto del ordenamiento jurídico. ¿Sí? Esto era una pequeña introducción como para denotar la importancia del tema poder constituyente y poder constituido, algo que pareciera poco interesante o poco útil, pero fíjense todos los conceptos que encontramos dentro del análisis de esta unidad. Bueno, en la siguiente proyección del PowerPoint que les mandé, van a ver que va a diferenciarse mucho el concepto que den Vidar Campo de Quiroga Lavie. Y de esos conceptos van a surgir, se van a fundamentar todas sus teorías y las consecuencias que van a tener, cómo ellos conciben al poder constituyente. Hago un pequeño paréntesis y destaco en esta parte cuando yo les digo cuidado cuando van a definir una figura, las palabras que usen para definirla,
porque no es lo mismo decir competencia, capacidad, que decir relación social de mando y obediencia, por ejemplo. ¿Sí? Volvemos al tema de la primera unidad, interpretación constitucional, los problemas del lenguaje, los problemas sintácticos y semánticos en la utilización de las palabras, de qué palabra utilizar y el orden que les vamos a dar. Cierro paréntesis. Y fíjense, siguiendo con la clase, Quiroga Lavie define al poder constituyente como una relación social de mando y obediencia, como definimos al poder en general. Entonces, como todo poder, el poder constituyente es una relación social de mando y obediencia. ¿Qué tiene de particular esto? Que a través de él, del poder constituyente, la sociedad establece la distribución y el modo del ejercicio monopólico de la fuerza, dice él. ¿Sí? Relación social de mando y obediencia a través de la cual la sociedad establece la distribución y el modo de ejercicio monopólico de la fuerza. Bien. Lo dejamos ahí por ahora, pero ya vamos a volver. Por su parte, Vidal Campos la define como una competencia, una capacidad o una energía para constituir o dar constitución al Estado, es decir, para organizarlo, para establecer su estructura jurídico-política. Fíjense que ya no se trata más de una relación social, sino que va a ser una competencia. Sí, Herman, te escuchamos. Sí. Si a vos te sucede algo en la vía pública, vos podés poner preso a una persona, por ejemplo, si a vos te agrede a alguien, podés agarrar, arrestarlo y ponerlo en un calabozo. Bueno, recomiendo, perfecto, recomiendo para mayor comprensión de estos temas recurrir a los filósofos políticos modernos. Fíjense, lean un poquito sobre Hobbes, Locke, Rousseau, después pueden leerlo a Montesquieu, a Sellés lo tienen que leer sí o sí. No les pido que hagan una lectura extensa de sus libros, pero aunque sea comprendan sus ideas, en donde por qué, sobre todo a los contractualistas que son Hobbes, Locke y Rousseau, por más que el que haya puesto nombre de su libro Contrato Social haya sido Rousseau, se los conoce como los contractualistas a Hobbes, a Locke y a Rousseau. En donde ellos, por ejemplo, dicen, se diferencian porque Hobbes dice Homos hominis lupo, el hombre es el lobo del hombre. Porque él dice, el hombre está en un estado de naturaleza, pero el hombre es el lobo del hombre. Entonces hay una situación de caos y de violencia entre las personas, por eso recurren a través de un contrato y forman el Estado. Locke, por su parte, él cree que los hombres son buenos por naturaleza, pero igual también recurren al Estado y todos ellos llegan a lo mismo, es decir, lo que le otorgamos al Estado es el ejercicio monopólico de la fuerza. Lo otorgamos a través, para los constitucionalistas, le entregamos a través de las constituciones, no todos los contractualistas son constitucionalistas, el constitucionalismo surge contemporáneamente y con posterioridad y con las revoluciones, y la teoría del abate Sieyès viene de lleno acá, en donde dice las constituciones no tienen un sentido orientativo nomás, son superiores, son supremas y supremas las leyes. Él lo decía para los europeos, que para ellos era el parlamento lo superior. Y es a través de este instrumento, la Constitución, que se va a determinar, se va a otorgar las competencias, se van a crear los poderes que vamos a denominar constituidos. Entonces, de este modo vamos a organizar el poder,
vamos a dividirlo, vamos a establecer cómo funcionan los poderes en su relación recíproca, cómo tienen que funcionar armónicamente y además controlarse entre ellos. ¿Sí? Entonces, dicho esto, ahí también vemos un poquito la fuerza de de la doctrina Lavater-Sieyès, en donde él eh, hace esta línea de tiempo, digamos, podemos llamarlo, en donde él dice, el soberano es el pueblo. Lo que busca es proteger su libertad y la igualdad, porque él recuerden que escribía sobre el tercer estado, el estado llano. Entonces dice, a través de sus representantes, que van a reunirse y van a formar lo que es el poder constituyente. A través del poder constituyente se dictan constituciones. Son estas constituciones las que determinan, las que crean el Estado, establecen su estructura, organizan el poder y crean los poderes constituidos de este modo. Esa es la relación lineal. Soberanía del pueblo, representantes, poder constituyente, poderes constituidos. Y fíjense que cuando hablamos de derecho constitucional, retomando los temas, hablamos de que es el conjunto de normas jurídicas supremas, de carácter supremos, que organizan el poder en el Estado. Así que todo el tiempo vamos a estar dando vuelta en que a través de la organización del poder se va también a organizar el ejercicio monopólico, la fuerza que los ciudadanos le entregamos al Estado. Los contractualistas dicen que es a través de un contrato. Eso no me hará, pero para mayor comprensión volvamos a los filósofos clásicos un poquito. ¿Estamos? Bueno, hermano, perfecto. Estudien el derecho constitucional como un sistema. Por eso en la primera clase fuimos insistentes en definir qué es un sistema. Fíjense que estoy hablando de la unidad 3, pero volví a la 1, estoy en la 2, vuelvo a la 3. Todo tiene que ver con todo. Acá es así. Entonces, quiero a la bien. Fíjense que los dos dicen, en su esencia dicen lo mismo, pero se diferencian en un punto estructural que va a dar origen al debate que se genera entre ellos. Porque Quiroga la vida de una relación social de mando y obediencia a Vidar Campo de una competencia, capacidad de energía, se diferencian mucho. Pero a continuación su coincidencia en donde dicen, uno dice se establece la distribución y el modo del ejercicio monopólico de la fuerza y otro dice organizar, dar constitución al Estado, establecer la estructura jurídico-política. Están hablando de lo mismo. ¿Sí? Bien. En resumen, ¿qué es, para empezar a desgranar el concepto de poder constituyente? Vamos a ver que lo primero que vamos a decir es que constituir es la palabra. Constituyente viene de constituir y lo que se hace es constituir el Estado, básicamente, ¿sí? Darle forma, organizarlo, establecer su estructura, de acuerdo a cada uno de los autores. Entonces, poder constituyente originario es aquel que, sin estar constituido, apaguen por favor los micrófonos, que escucho ruido, sin estar constituido, constituye, ese es el constituyente originario, podríamos distinguirlo. Vamos a ver que Vidal Quiroga Lavie no distingue entre constituyente originario y derivado, pero podemos trabajar esos conceptos. Y derivado es que estando constituido, reforma. ¿Sí? En resumen, lo que hace es dar forma. En resumen, lo que hace es establecer las reglas de funcionamiento y distribuir las competencias en el Estado. Sí, hermano. Sí. Sí. Porque volvé al concepto.
Porque según él y según Vidar Campos también, lo que hace es constituir el Estado, organizar el Estado, hasta te diría crearlo. Un Estado que empieza a regirse y a tener organización definitiva a través de una norma que se va a considerar suprema, va a estar escrita, va a estar codificada. Esta es la impronta del constitucionalismo, de usar esta herramienta que es la Constitución para organizar y crear los estados, darles forma. ¿Bien? Si, cuando el Estado no está constituido, lo constituye, lo organiza, le da forma, es lo que quiere decir él. Tampoco dice, si no hay constitución no va a haber Estado, ¿eh? Pero para la teoría del constitucionalismo es esencial que que los países estén organizados, es decir, constituidos, en la literalidad del término, a través de constituciones. De ahí viene la palabra, de constituir. ¿Qué tal? Y ya una vez estando constituido, como en nuestro caso, por ejemplo, la reforma del 94, ¿estaba constituido el Estado o no? Sí, muy bien, a través de la Constitución de 1853/60, que fue tomando forma con las sucesivas reformas constitucionales. Y en el 94 se reforma una vez más un Estado que ya estaba constituido. ¿Sí? Y acá viene un poquito el meollo en esta proyección, el debate entre ellos tres. Ya creo que definitivamente echamos luz a este tema diciendo que de los conceptos que analizamos, vieron que Quiroga Lavie dice relación social de mando y obediencia. Él tiene un concepto sociológico, lo que es el poder constituyente. Y va a decir, es ilimitado, y es uno solo. Por más que se dicte o se reforme la Constitución, el poder constituyente va a ser uno solo. Para él no va a haber limitaciones, y si el poder constituyente respeta, por ejemplo, los mandatos de la ley o la declaración de reforma, va a ser por conveniencia política, para evitar el caos, pero no porque esté limitado. El poder constituyente podría llevar adelante reformas totales o parciales por más que haya sido convocado para una reforma parcial. Porque él dice, en esta relación social de mando y obediencia son los ciudadanos, los soberanos, lo que le otorgan a un poder supremo un mandato para que reforme la Constitución. ¿Sí? Entonces él va a advertir que no hay límites al poder constituyente, y una consecuencia más y muy necesaria es que no va a poder ser controlada. Es decir, el poder judicial a través del control de constitucionalidad no podría decretar la nulidad o la inconstitucionalidad de una reforma. ¿Sí? Bien. Por su parte, Vidar Campos dice, al ser una competencia, una capacidad o una energía para crear o reformar una constitución, va a estar haciendo referencia a un concepto jurídico. Fíjense, la palabra competencia es un concepto netamente jurídico. Entonces va a estar delimitado en la medida en que se le dio competencia. Por eso, por su parte, Vidar Campos dice, sí tiene límites, tanto el originario como el derivado tienen límites. Decía en 1853, los pactos limitaban. No se podía dictar una constitución unitaria, por ejemplo. Y también el derivado va a tener limitaciones propias de la declaración de necesidad de reforma. Ahora, sí, pregunte. Sí,
Espérame, termino de desarrollar estas teorías, porque sí es un punto muy interesante, pero que viene un poquito más adelante. Quiero que en este punto dejemos bien en claro el pensamiento de cada uno y después ustedes van a ver cómo se concretiza esto, en resumen, y en Argentina cómo se dio, qué pasó en el 94 y la reforma. ¿Cuál? Bueno, sí, la reforma fue en el 94 y tuvo implicancia en el 99 con el caso Fight y en el 2017 con el caso Schifrin. Lean esos fallos, sí o sí. En Vidar Campo no está Schifrin, pero están ahí un montón de artículos donde pueden leer, aunque sea los resúmenes, los argumentos principales de la, el voto mayoritario y el voto de incidencia del doctor Rosenkrantz. Es el que vota en disidencia en el fallo Schifrin. Es muy interesante los argumentos eh, dados por el doctor Rosenkrantz en Schifrin. Contraponen muy bien estos conceptos. Si pueden leer el fallo, mejor, pero aunque sea, lean los hechos y los argumentos principales del voto de la mayoría y del voto en disidencia del doctor Rosenkrantz. Les decía, Vidar Campo por su parte dice que es una competencia, entonces va a estar limitado, va a ser, las limitaciones que va a tener van a depender si es el constituyente originario y el derivado. Entonces él dice, sí hay una distinción de poder constituyente y derivado. Y de la lectura del artículo 30 específicamente de nuestra constitución, no hay cláusulas pétreas, pero sí hay contenidos pétreos. O sea, el sistema representativo republicano y federal en Argentina no podría ser modificado. Y si lo es, ya no estaríamos hablando de la misma constitución, dice el doctor Vidal Campo. Sería una nueva constitución al reformar contenidos pétreos dentro de lo que es nuestra constitución. Y él dice, se puede reformar en todo, en cualquiera de sus partes, dice el 30. Sí, muy interesante. Y va a ser producto de lo que la sociedad considere. Ahora, los pilares esenciales, las decisiones fundamentales sobre las cuales fue tomada nuestra Constitución de 1853, va a ser la que determine qué contenidos son pétreos en nuestra Constitución. Pero no hay una enumeración de temas. Van a surgir de la organización del país y de cómo se dicta la Constitución en ese momento. Entonces podríamos enunciar de que fue realizada sobre un sistema republicano, una democracia representativa. Eso sería uno de los contenidos pétreos. No podría establecerse una autarquía, una autocracia, ni un totalitarismo tolerado por la Constitución, ni ninguna de sus variantes. Es decir, todo aquello que atente contra la soberanía del pueblo, la división de poderes, publicidad, periodicidad, etcétera, sería inconstitucional y no podría tener cabida. Otro, otro de los temas de los contenidos que podríamos destacar es el federalismo, justamente. Eh, no olvidar la importancia que tuvo al ser sancionada la Constitución de que las guerras civiles que se dieron en el país, a los fines de que la Constitución sea una Constitución que respete la autonomía de las provincias y sobre todo en donde se declaren las aduanas como nacionales, porque ese fue el gran problema con Buenos Aires, básicamente, que Buenos Aires quería quedarse con el rédito de su aduana y lo que entraba en el puerto. ¿Sí? Se establece la libre navegación de los ríos, las aduanas, la nacionalización de las aduanas, factores importantes sobre los cuales fue cimentado nuestro sistema constitucional. ¿Sí? Serían ejemplos. No olvidar fundamentalmente
otro de los ítems que podríamos destacar es democracia, digamos, en donde vamos a sentarnos, como vimos en la unidad 2, en los ideales del respeto a la oposición, la tolerancia, el diálogo, ¿sí? Todo lo que haga al sistema democrático tampoco podría ser reformado. ¿Sí? Bien. Una tercera postura en este debate es la que adujo la doctora María Elisa Carrió, en donde él toma de Vidar Campo, de Quiroga Lavie, para el constituyente originario, el concepto sociológico, con todos los caracteres que vimos, de que es ilimitado, de que puede dictar una constitución de acuerdo al mandato. Ahora, dictada la constitución, ella considera, y coincidiendo con Vidar Campo, de que la reforma constitucional no va a ser poder constituyente derivado, sino que va a ser una competencia. Acá se distingue de Vidar Campo. Ella dice, no hay constituyente originario y derivado, sino que cuando hay un solo poder constituyente, al igual que Quiroga Lavie dice, pero cuando tratemos el tema de reforma, no va a ser reforma, como dice Vidar Campos, sino que va a ser una competencia reforma. O sea, no va a ser un poder constituyente derivado, sino que va a ser una competencia reforma, lo llama ella. Fíjense cómo se acerca y usando los mismos conceptos de Vidar Campos, coincide con él, pero se diferencia fuertemente, porque ella dice, no hay dos poderes constituyentes. Lo que va a haber cuando se reforme cuando se reforma una constitución va a ser el poder constituyente de siempre, el único que hay, pero con competencias de reforma, con la competencia de reformar. Fíjense el concepto jurídico fuerte que establece acá, y lo que en resumen dice es, va a estar limitado, y va a estar limitado por el mandato, que va a surgir de los representantes del pueblo cuando se declare la necesidad de reforma. Entonces, va a estar limitado esta competencia de reforma por la declaración de necesidad de reforma, que surja del órgano que está establecido en la Constitución como competente, que es el Congreso, con los mecanismos que establece la Constitución en el artículo 30. Así que fíjense, las limitaciones van a surgir del 30 y de lo que surja de la declaración de necesidad de reforma. Va a ser si es total, si es parcial, qué temas se establecieron. La competencia de reforma va a estar limitada por el mandato, por específicamente la declaración de necesidad de reforma. ¿Sí? Entonces, ahí vemos, en definitiva, ¿existen clases de poder constituyente? Y de acuerdo a algunos autores, como Quiroga Lavie, no existen. Según Vidar Campos, sí existen clases de poder constituyente, el originario y el derivado. Uno crea y el otro reforma. Y para María Elisa Carrió, no existen clases, lo que existe es un poder constituyente, pero que cuando reforma una constitución lo va a llamar competencia de reforma. ¿Sí? Pregunta de examen, ¿eh? Pregunta de examen esa, ¿eh? Bien. Claro, es todo lo que desarrollamos hoy. Todo lo que desarrollamos hoy. Nosotros vamos a distinguir entre autores en esta discusión. Fíjense que Vidar Campos, Quiroga Lavie, que es bibliografía básica en esta unidad, establece todo un análisis de cuáles son los límites que podría tener y cuáles no, si realmente existen o no.
Y bueno, y para cerrar este tema, lo que decimos, resaltamos hoy lo que nombrábamos en la teoría de la Abate-Sieyès, de que poder, en definitiva, poder constituyente es el que crea los poderes constituidos a través de la Constitución y a través de ella establece las funciones y las competencias que tiene cada uno de los poderes. Y autoriza también dentro de eso a que se dicte legislación en consecuencia a los fines de ir enmarcando y estableciendo las competencias de cada uno de los poderes y qué atribución va a tener. Recordemos siempre que solamente pueden realizar todo aquello que les esté permitido. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Volvemos a la pregunta de la compañera específicamente. Reforma constitucional. ¿Qué pasó? ¿Quién había preguntado hoy? Perdón, chicos. Una niña era. Uno de los puntos, fíjense después en lo que es ya propiamente el análisis de lo que es competencia, reforma, por ponerle el título que le da la doctora María Elisa Carrió, donde analizamos todo el artículo 30 de la Constitución. Lo que vemos es, analizamos el artículo 30 en profundidad, decimos, es un artículo que lo que tiene, dice muchas cosas, pero lo que no dice también es mucho, establece algunas pautas, pero deja sin referenciar otras muy importantes. Por ejemplo, al hablar de las 2/3 partes de sus miembros, ¿sobre qué se hace ese cálculo? ¿Sobre la totalidad? ¿Sobre los miembros presentes? ¿Sí? ¿Sobre cuál se computan esas 2/3 partes? Vamos a destacar del análisis del 30 también que advertimos etapas, 3 etapas. Y otro de los temas que vamos a destacar son las particularidades de la ley, que el otro día estuvimos hablando, de la ley 24.309, qué sucedió, ahí está en la proyección, aparte de las 3 etapas y qué pasó en cada una de ellas, donde se establecía inhabilitaciones para reformar la primera parte, se autorizaba ciertos temas, se estableció un núcleo de coincidencia básica, se estableció la cláusula cerrojo, era de reformar o no reformar, y si se reformaba tenían que ser realizados en el sentido que la declaración de necesidad de reforma lo estableció. Se habilitó para ciertos temas para debate, y lo muy particular que tuvo la ley de reforma a la Constitución, la 24.309, es que estableció una sanción, eso es súper novedoso, la nulidad absoluta al artículo 6. En caso de que modifiquen cosas que no le autorizamos, esa reforma es nula de nulidad absoluta. Y dentro del mundo lo que son las nulidades, que sea absoluta, significa que no es relativa. Esto que parece una obviedad tiene muchísimas implicancias, porque cuando hablamos de nulidades absolutas, hablamos de que el hecho no va a existir en el mundo jurídico. Se eliminan todos los efectos que pudo haber tenido, ¿sí? Es más profundo y es un poco largo todo el análisis de las nulidades, las teorías de las nulidades, que son un mundo. Pero quedémonos con esto, cuando se declara la nulidad absoluta, es que se va a considerar que ese hecho no existió, o sea, que la reforma y cómo se reformó no existió. Y también se eliminan todos los efectos que pudo haber tenido. ¿Sí? Ahora, con esa consideración, pasamos al otro tema por ahí para echar un poquito de luz lo que preguntaba la compañera, a ver si aclaramos, de que un tema que está muy relacionado va a ser justiciabilidad de las reformas, y en donde destacamos 3 fallos. 2 de ellos están exhaustivamente analizados en Quiroga Lavie,
Uno es Soria de Guerrero contra Bodegas y Viñedos Pulenta, en donde una mujer lo que hizo fue reclamar a la patronal por un despido arbitrario y la, la patronal, que era esta bodega, Pulenta Hermanos, lo que hizo fue, en el juicio que se llevó contra ellos, solicitarle a la Corte en el año 1963 que declare la inconstitucionalidad de la reforma del 57. Y básicamente lo que dijo la Corte es, nosotros no podemos entrometernos en los procesos de formación y sanción de leyes, y menos lo que dijo lo que hizo la Convención Constituyente. Pero estableció una pequeña excepción a esta regla. Fíjense, recuerden esto, lo vamos cuando vimos control de constitucionalidad. Las cuestiones políticas no justiciables. Dijo, esto es una cuestión política, no podemos entrometernos. A no ser de que haya una flagrante violación a las normas y a los procesos, o sea, que la ilegalidad en el proceso de formación y sanción de la norma sea muy notoria, sea excesiva. Solo en esos supuestos podríamos entrometernos, pero acá, en este caso era que las versiones taquigráficas no se certificaron, no se habilitaron, no se llevaba adelante la autenticación de las versiones taquigráficas, porque recuerden y lean la reforma del 57, se levantó de un modo presuroso, se terminó la convención constituyente del 57. Por eso no se realizaron algunos trámites, le diría, burocráticos de la reforma. Todo esto cambia rotundamente en el caso Fait, en el año 99 acá en Argentina, donde por primera vez se declara inconstitucional una reforma. El ex juez de la Corte, el doctor Carlos Fait, tenía en el año, estaba muy pronto a cumplir los 75 años, y la reforma del 94 estableció un mecanismo de designación de los jueces en caso de que jueces ya designados cumplan 75 años de edad en el ejercicio de sus funciones, tenían que tener una nueva designación y establecía todo un procedimiento. El juez Fait, en una acción declarativa de inconstitucionalidad, usó esta herramienta que la trabajamos también en control de constitucionalidad. Fíjense que de la 4 volvemos a la 3 y de la 3 estamos hablando de la 4. Lo que hizo fue solicitarle a la Corte que se expida al respecto sobre esta reforma, porque una vez que él cumplía los 75 años, ¿qué pasaba? Y él consideraba que era inconstitucional y que esto afectaba un carácter esencial que tienen los jueces, que son la inamovilidad en sus cargos. Solo los jueces pueden ser removidos por juicio político o de jurado de enjuiciamiento por ciertas causales establecidas. Y acá se establecía la causal de la edad como un ítem que afectaba la inamovilidad. Y por otro lado, lo que solicitaba es que la declaración de nulidad de la reforma porque no siguió mecanismo establecido en la ley de declaración de reforma. Bueno, la Corte no se expide al respecto de la inamovilidad, pero declara inconstitucional la reforma del 94 en este aspecto, solamente en este aspecto. Hace uso de la cláusula de la declaración de nulidad absoluta y establece que se apartó de los mecanismos, mejor dicho, se apartó de las competencias que tuvo en la Convención Constituyente porque no eran temas que estaba habilitado. No estaba habilitado para reformar eso. ¿Sí? Esta doctrina del caso Fait fue pacíficamente aplicado hasta el año 2017, en donde el juez Leopoldo Schifrin inicia su trámite para que cuando él cumpla 75 años no tenga que someterse a este proceso, porque él también había sido designado juez con anterioridad a la reforma del 94. Pero por el contrario, en un vuelco total jurisprudencial, la Corte
considera que no se excedió la Convención Constituyente, que tenía posibilidad de reformar las atribuciones del Poder Ejecutivo y Judicial a través de la Ley 24.309, que habilitó temas para el debate. Uno de ellos era reformar el Poder Judicial, el Ejecutivo específicamente, y lo que hizo establecer una competencia del Ejecutivo que no afectaba la inamovilidad y dejando de este modo, de nuevo, subsistente este proceso de designación. O sea, dice, en un giro de 180 grados, dice, el precedente FAIP no lo aplicamos, no consideramos que sea la correcta interpretación y es una cuestión, básicamente, vuelvo al criterio de la cuestión política no justiciable, porque hay una frase que dice el voto de la mayoría que es un poder constituido, la Corte Suprema tiene que tener la máxima deferencia a el órgano de máxima representación soberana del pueblo, que es la Convención Constituyente. O sea, el órgano donde vemos la mayor representación de la ciudadanía es la Convención Constituyente. Entonces, la declaración de inconstitucionalidad tiene que ser cuando haya flagrantes violaciones al proceso de formación de las normas, cuando haya arbitrariedades muy notorias y no en estos casos donde estaba habilitado. O sea, dice, considera lo que en su momento hablamos de que el control de constitucionalidad tiene que ser la última ratio, ¿sí? El último recurso que tenga el Estado, y siempre tiene que realizar una interpretación que sea de compatibilizar las normas, en este caso una reforma, con la Constitución. Y es así que se declara que es constitucional la reforma del 94 y vuelve a tener operatividad este proceso de designación de jueces cuando cumplan 75 años. ¿Sí? El voto de la disidencia, el doctor Rosenkranz, que es muy interesante, habla de cuestiones esenciales como ser el respeto al artículo 30 y al proceso de reforma, y él considera que no se habilitó este debate, por eso que estaba bien el precedente FAI, que tenía que seguir aplicándose, y que justamente es esencial al sistema el respeto al artículo 30. Los invito a una lectura extensa de los considerando y en base a estos lineamientos que les fui dando. ¿Preguntas? ¿Qué tal estuvo Herman y general? Los escucho a todos. Denle like si les gustó. Suscríbanse. Agostina, habilita tu micrófono en caso de quieras comentar algo, por favor. Víctor, gracias. Alejandra, Lilian. Sí, ¿quién habla? Gracias, Flores. Quintana, te escuchamos. Che, felicitaciones a la cantidad de gente que participó en la clase, che. Muy bien, denoto un interés que me encanta. Sí, Víctor, perdón. ¿Cómo es en Argentina? ¿Qué significa cada uno? Vamos primero. ¿Qué significa cada una? Sí. Sí, sí, perfecto, perfecto. Entre las partes, ¿qué significa, Quintana? ¿Qué significa entre las partes? O dejemos aclarado que significa que hubo un litigio, que intervinieron dos o más partes, pero ahí nomás hubo actores.
sea, hubo un fulano contra un mengano, ¿sí? Actor, hubo partes en donde hubo actores y demandados, o demandantes y demandados, que pueden ser uno o varios de cada lado. Pero no va a ser para una generalidad, no va a ser para toda la sociedad argentina, sino que va a ser para los que intervinieron, sean uno o varios, pero para los que intervinieron en ese litigio. ¿Sí? ¿Aclarado eso? Porque recordar el 116, como bien lo mencionábamos, dice en causas. La Corte entenderá en causas. Entonces tiene que haber una causa, tiene que haber un litigio. Por eso es por vía incidental, viste que hablábamos en un principio, como excepción de constitucionalidad, y también la acción declarativa de certeza dice, puede ser una acción donde se inicia una causa para declarar la inconstitucionalidad de la norma, pero siempre es una causa, es un proceso judicial que se lleva adelante. ¿Sí? Bien, seguimos avanzando. El control político, en general en el mundo hablo, en el sistema, en el derecho comparado, el efecto del control político de constitucionalidad es erga omnes. Existen tribunales que controlan las normas y las dejan sin efecto para todo el mundo. Eso es Europa continental. En el sistema norteamericano que seguimos nosotros y toda Latinoamérica, es un sistema judicial, pero no judicial porque sean los jueces. Lo esencial del sistema judicial es que tiene efecto interpartes, porque son personas, partes que acudieron a un juez y es el juez el que dijo, no un órgano. ¿Sí? Por eso fíjate en la segunda proyección, dice sistema político en relación a los efectos, judicial en relación a los efectos. Si en nuestro sistema coincide que es judicial porque tiene efecto interpartes y también porque lo llevan adelante los jueces. Ahora hay una chicanita y te la complico un poquito más. Si nuestro sistema si fueran jueces y tuviera efecto erga omnes la declaración de inconstitucionalidad que haga un juez, o sea, efecto para todos, para la causa y para todo el mundo, sería un control de constitucionalidad del tipo político, por más que lo lleve adelante un juez. ¿Se entiende un poquito? Es un... Bueno, vos tenés que hablar si es político o judicial, primero en general, y de acuerdo a los efectos. ¿Qué efecto tiene erga omnes o interparte? Ahora, en Argentina se complica un poco más porque por regla es judicial, porque tiene efecto interpartes, lo llevan adelante los jueces, muy bien. Pero hay situaciones en donde va a tener efecto erga omnes. Por eso puede ser mixto el de Argentina. Porque a veces tiene efecto interparte y a veces efecto erga omnes. Específicamente en un caso puntual. No, hermano, espera. Ya vamos. Ya vamos cerrando. Específicamente en el caso de las delegaciones legislativas al Ejecutivo, exacto, tiene efecto interpartes en principio, porque en el sistema argentino a veces es mixto. ¿Por qué? El sistema argentino podríamos decir que es mixto en relación a sus efectos, porque a veces tiene efecto erga omnes, pero es una excepción nomás. La regla es que es con efecto interpartes. Ahora, pero si se trata de una norma que fue dictada por el Ejecutivo, excediendo sus atribuciones, la sanción es la nulidad. Se establece la nulidad. Entonces deja de tener efecto interpartes, va a tener efecto erga omnes, en ese supuesto. ¿Se entendió? Bien ahí. Me alegra mucho. Es un temita complicadito. Me alegra que vayan echando luz porque suele tener mucho, y agradezco tu pregunta. ¿Quintana sigue siendo, perdón? ¿Que me mareé? Voy a anotar. Quintana. Víctor. Eh, suele ser un tema, y ya destaco, es una pregunta de examen, y suelen ser un tema que echa confusión. Así que agradezco tu pregunta para aclarar un poquito. Sí. Se me va terminando el tiempo, así que
Che, muy contento de cómo la estamos llevando a pesar de la situación. Eh, la facultad decidió continuar con las actividades. Vamos a tener un curso que va a ser todo este cuatrimestre virtual. Lo más probable que hasta incluso el final rindamos virtualmente. Así que esto está hecho y pensado por y para ustedes, para que no pierdan el cuatrimestre, para que puedan seguir avanzando en sus carreras. Y es un esfuerzo de la universidad y de los profes terrible. No con esto quiero decir, denos un aplauso ni nada, sino que solamente quiero destacar el esfuerzo de los profes y en segundo orden de la universidad para brindarles a ustedes clases a pesar de la situación que vivimos. Estamos en una de las regiones más pobres del país y somos un ejemplo de que mantenemos las clases y que mantenemos dando educación. Con mucho esfuerzo tratamos que sea de la misma calidad que la que brindamos adentro del aula, por más que nos cueste y tengamos que deconstruirnos en muchos aspectos como profesores. Y bueno, esto es por ustedes, así que les agradezco que participen y que estén motivados y que con esto quiero alentarlos que no se frustren, de que estamos acá, que vamos a resolver, tenemos Zoom, tenemos WhatsApp, tenemos ganas, tenemos la neurona suficiente como para ir resolviendo los problemas que se vayan planteando. Como hicimos hoy, ¿estamos? Bueno, buenísimo. Veo cabecitas moviéndose. Matías está duro ahí, pero ahí está, ahí se movió. Te me tildaste. Voy mirando un poquito las caritas de los likes. López, ¿estamos bien? Sí, sí. Sí, sí, lo más probable. Pero va a ser lindo, va a ser entretenido, incluso no se hagan problemas, no se estresen por el examen, porque como venimos estudiando y cómo venimos, la cantidad de horas que le venimos dedicando al curso, eh, va a ser una experiencia linda. Yo incluso ya tengo previsto eh, una forma que es muy interesante, a mí me parece muy divertido, que es el análisis de textos, eh, para no responder tantas preguntas, sino que vean un texto, vean qué dice, a qué temas hace referencia. Va a estar lindo, nos va a hacer mover las neuronas un poquito. Pero les aseguro que en la medida que venimos estudiando y vienen trabajando, vamos a andar bien. No está definido la modalidad de los exámenes, pero quédense tranquilos que van a ser entretenidas, van a ser divertidas, van a ser... Y siempre los exámenes nos ponen nerviosos a todos. No se hagan problemas. Yo tengo 40 años casi, sigo rindiendo exámenes y sigue siendo una lucha. Chicos, vamos cerrando. Ha sido una clase, me parece muy entretenida. Hemos trabajado y echado luz a temitas y ya damos por cerrado. Tenemos trabajado hasta la unidad 4. Herman, ¿estás conforme? Dame un like nomás si querés, ya estamos. Bien. Queda abierto todos los medios para evacuar consultas de las dudas que surjan. A partir de ahora tenemos para trabajar unidad 4 y 5. Chau chicos, no sé quién en Galaxy Core A2, pero de nada, por favor, estamos en contactísimo. Un abrazo grande. Adiós. Chao, de nada, por favor.